Murat acusa a Penchina. El exgobernador de Oaxaca atribuye fraude millonario a su sucesor en el Infonavit. El senador Alejandro Murat defendió su gestión frente al Infonavit, que encabezó del 2012 al 2015, durante la administración de Enrique Peña Nieto, al asegurar que siempre trabajó conforme a la ley y sin corrupción, guiado por la honestidad y la transparencia. Por medio de un video publicado en redes sociales, el morenista señaló que el instituto logró otorgar más de 1,5 millones de créditos y mantener finanzas con las más altas calificaciones. En cambio, culpó a su sucesor, el priista David Penchina, de realizar pagos indebidos a una empresa llamada Telra Realty, que no entregó el servicio contratado y fue indemnizada por 5,000 millones de pesos. Fue en la gestión de mi sucesor en el instituto, David Penchina, en la que se realizó un pago indebido. Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República, FGR, y fueron aprehendidos el secretario general y el subdirector jurídico de esa administración, declaró en el clip. Murat aseguró que poco antes de dejar la dirección del Infonavit creó un programa de movilidad hipotecaria a fin de facilitar el intercambio de vivienda ante las necesidades de la población, los trabajadores y sus familias, luego de defender las reformas al instituto, las cuales ya se aprobaron en el Senado. Mi posición en torno a la propuesta de reformas al Infonavit es a favor por los siguientes motivos: porque amplía las capacidades del instituto, dando una ruta a una visión con criterio humanista y social. En el caso del gobierno corporativo, mantiene su espíritu tripartita, con la representación de los sectores empresariales y los trabajadores, con sus capacidades de control y vigilancia en el Consejo de Administración y comités, concluyó contundente, entre otras cosas, para callar los ataques de los chayoteros. Veamos enseguida cómo el senador Alejandro Murat hace polvo al rata priista exdirector del Infonavit y a los chayoteros que lo atacan, como les manda su amo, el narcoampón Claudio X González. Hoy quiero fijar mi postura sobre el futuro del Infonavit, una de las grandes instituciones de México, que tuve el honor de dirigir por 3 años. En primer lugar, recordar que como director siempre trabajé apegado a la ley y guiado por los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno. Durante mi gestión, el instituto logró otorgar más de 1,5 millones de créditos y mantener finanzas con las más altas calificaciones. Fue la gestión de mi sucesor en el instituto, David Penchina, la que realizó un pago indebido e inexplicable por 5,000 millones de pesos. Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República y fueron aprehendidos el secretario general y el subdirector jurídico de esa administración. Poco antes de dejar la dirección del Infonavit, inicié las gestiones para crear un programa de movilidad hipotecaria para facilitar el intercambio de vivienda ante las necesidades cada día más dinámicas de los trabajadores y sus familias. El programa buscaba crear el mercado secundario, que hoy sigue sin atender el sector público y privado en México. El programa fue aprobado en su momento por los comités y el Consejo de Administración, y subrayo, no implicaba erogación o contraprestación alguna por parte del instituto, ya que el riesgo y costo eran responsabilidad de la empresa que lo desarrollaría. La siguiente administración le dio continuidad al programa, pero decidió cancelarlo más de medio año después, lo cual era totalmente posible, sin ninguna responsabilidad o pago por parte del Infonavit, de acuerdo a los contratos firmados entre la empresa y el instituto. Respecto del programa Línea 3, este ha existido durante décadas y permite la participación del sector empresarial y del sector de los trabajadores. Su aprobación depende del Consejo de Administración, donde el director general no tiene voto. Durante mi gestión, ninguna obra realizada por ese programa tuvo denuncia alguna. Y el actuar de particulares, despachos, empresas y notarios involucrados en el proceso de formalización de los créditos siempre fue auditado por las áreas del instituto durante mi gestión. Cualquier anomalía que fue detectada tuvo la sanción correspondiente. Por otro lado,
mi posición en torno a la propuesta de reformas del Infonavit es a favor por los siguientes motivos. Porque amplía las capacidades del instituto, dando una ruta a una visión con criterio humanista y social. En el caso del gobierno corporativo, mantiene su espíritu tripartita, con la representación de los sectores empresarial y de los trabajadores, con sus capacidades de control y vigilancia en el Consejo de Administración y comités, pero incorpora una capa más de control con la Auditoría Superior de la Federación para evitar futuras prácticas indebidas. En el caso del financiamiento de créditos, también mantiene su exitoso modelo con desarrolladores inmobiliarios para atender a derechohabientes con ingresos por arriba de los 5 salarios mínimos, pero agrega nuevas capacidades al instituto para cubrir la demanda de los derechohabientes por debajo de los 4 salarios mínimos. Por último, define claramente la rectoría del gobierno como responsable de encaminar los trabajos en favor de los derechohabientes. Quiero dejar claro que desde el Senado de la República seguiremos trabajando en favor de las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. El Infonavit y por eso estamos cambiando la ley, por la estructura y además por quienes en su momento hicieron negocios con recursos de los trabajadores y de las trabajadoras, por la estructura, nunca había sido prácticamente auditado, porque como ellos dicen que son fondos privados, por ser fondos de las y los trabajadores, me refiero a las representaciones que no son gubernamentales, y en su momento algunas representaciones gubernamentales pues no permitieron que hubiera auditoría. Entonces, esta investigación que alguna ya venía de la administración anterior y ahora que está haciendo Octavio Romero, pues va a derivar en seguir informando lo que se está encontrando y las demandas penales, si es necesario, que tengamos que presentar. Algunas de ellas, como fueron hace tiempo, pues hay que ver si todavía hay espacio para su denuncia. Si no están, pues ya pasó el tiempo para poderla presentar, pero de todas maneras es muy importante que públicamente se conozca. Era un negocio privado en todos esos periodos. Y ahí participaban también las representaciones empresariales y de los trabajadores. Entonces, vamos a seguir denunciando y ahí donde haya espacio todavía, pues denunciar administrativa y penalmente. Morena, la esperanza de México. Cualquier colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales, siempre. Eso lo tenemos que defender, porque durante, particularmente el periodo de Calderón, hubo mucha subordinación. Y nosotros no. Vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, pero sin subordinarnos, siempre poniendo en alto el nombre de México. Entonces, frente al embajador que hoy, que el día de ayer nombró el presidente Trump, o las acciones que se han realizado no solo en Sinaloa, sino en todo el país, pues son acciones que tenemos que desarrollar y que se están haciendo con la estrategia de seguridad que planteamos. Y ahí donde debamos colaborar, por ejemplo, pues tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros. La entrada de fentanilo a Estados Unidos, pues evidentemente vamos a colaborar. Pues es hasta un asunto humanitario, pero también queremos que ellos también colaboren para que no entren tantas armas a México. Entonces no solo es un asunto de tráfico de drogas que vamos a colaborar, sino también de la violencia que se genera en México, particularmente con la entrada de armas. Recuerden que 75% de las armas que se incautan en México vienen de Estados Unidos. Morena, la esperanza de México. Lo importante aquí es que sigue creciendo el número de pasajeros, siguen creciendo las rutas nacionales e internacionales de diversas aerolíneas, es el principal aeropuerto de carga ya en el país y como se planeó, en el 2024 ya no requiere del presupuesto de la Federación para poderse mantener y operar, sino que ya es no solamente sustentable, sino que además
tiene ingresos adicionales. Todos aquellos que apostaban a lo contrario, pues esta es la mejor demostración de que fue lo mejor que se pudo haber hecho. Morena, la esperanza de México. Dale en me gusta. Suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.